Estamos todos, hay muchos más hermanos, por gracia de Dios aquí en el Ecuador hay novia del Señor Jesucristo, creyentes de este glorioso mensaje, y queremos darle la bienvenida de igual manera que se coloque de pie el hermano Jofre Peña, pastor de la iglesia Tabernáculo Manada Pequeña. Hermano Jofre, bienvenido. Gloria a Dios. Nuestro hermano Juan Cedeño, pastor del Tabernáculo Un Nuevo Amanecer de la ciudad de Guayaquil. Hermano Juan, bienvenido. Un colaborador, el hermano Patricio Crespo, encargado de la misión de Yaguachi. También hermano Patricio. Dios lo bendiga, hermano Patricio. El hermano Flavio Villagómez del Tabernáculo Shalom, encargado del Tabernáculo Shalom. Hermano Flavio, bienvenido también a Santo Domingo. El hermano Ángel Cantos, ministro, pastor de la iglesia del Heraldo de Sevilla. Hermano Ángel, bienvenido hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. También se encuentra de manera muy especial también el hermano Diego Cantos. Hermano Diego, hermano en la carne del Cristo del hermano Ángel. Bienvenido hermano Diego, pastor de la iglesia La Victoria, en donde hemos podido estar en unas 2 o 3 ocasiones y donde el hermano Diego ha sido un especial anfitrión, hermanos. Muy bien, también queremos darle la bienvenida. Junto con el hermano Diego viene también parte de la iglesia de La Victoria. Le damos la bienvenida, hermanos, en el nombre de Jesucristo. También hermanos de la iglesia del Tabernáculo Shalom, también bienvenidos. También de la iglesia del Heraldo de su venida, también hermanos de Yaguachi. Amén, hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Muy bien. También hermanos de la iglesia del Tabernáculo Manada Pequeña también están aquí. Le damos la bienvenida, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, también, gloria a Dios, también toda la iglesia del Tabernáculo Un Nuevo Amanecer están aquí. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Muy bien. Y también los creyentes del mensaje de la iglesia cristiana Nido de Águilas, también le damos la bienvenida, hermanos. Aleluya. Están aquí hermanos de algunas ciudades, y también me place mucho saludar al hermano Legario Bajañi y su familia de Cabuyal. Bienvenido hermano Legario, haciendo un gran esfuerzo en su muleta, hermano. Dios lo bendiga. Él fue bautizado hace 2 semanas y le damos la bienvenida. Sí, también hermano, viene una pareja también junto con el hermano Oscar de Cartagena. Póngase de pie, hermanos, bienvenidos. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermano, bienvenidos. También el hermano Jesús Enríquez, ministro de este glorioso mensaje. También hermano Jesús, nos place mucho el hermano Jesús esté aquí. Muy bien, queremos darle la bienvenida a todos, y si hay algún ministro, algún obrero que se me ha pasado por alto, me gustaría en este momento recordarlo. Y si todos están, que Dios los bendiga. Bienvenidos a todos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Nos hemos gozado con la palabra en esta tarde, hermanos. Nos hemos gozado con alabanza. Nos hemos gozado alabándole a Dios. ¿El hermano? ¿Está aquí el hermano Renato? No ha llegado todavía el hermano Renato. Muy bien. Cuando esté el hermano Renato lo saludamos, y realmente le damos gracias al Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios, y ahora, dándole la bienvenida a todos, queremos todos juntos en compañerismo, darle la bienvenida al invitado de honor, a nuestro amado Señor Jesucristo. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo, hermano, que ha venido en sus hijos, que ha venido en su pueblo, ha venido en su novio. Todo esto es para Él. Lo poquito que podamos aportar cada uno de nosotros es para su gloria y su honra, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a invitarles a que se coloquen de pie. Nos hemos gozado alabándole al Señor. Realmente ha sido muy especial en esta noche las alabanzas. El día de mañana también tendremos integración en la parte de la música, el día domingo, y todo es con el propósito de que nuestro Señor se sienta agradado, hermanos. Así que le damos la bienvenida, y de esta manera
vamos a darle paso a lo más especial, a lo más importante, por lo que nuestros corazones han venido a recibir. Podemos decir como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed y nuestra alma está abierta en este momento para poder recibir su palabra. Les invito, si es tan amable y usted lo desea hacer, inclinar su rostro y todos juntos vamos a cantar Solo creer, todo es posible, y le damos paso a la palabra de Dios. Es el primer culto, el primer servicio de apertura, mañana a las 6:30 y el domingo a las 6:30 de la tarde. Confiamos en el Señor, en su guianza, en su ayuda, y que todo sea de provecho y de ayuda para cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios nos va a ayudar a todos. Vamos a cantar Solo creer y le damos paso a la palabra de Dios a través de su siervo, el hermano Jorge Rivas. Gloria al Señor Jesucristo. Solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible. Señor, esa es la razón de que estamos reunidos en este lugar, en esta noche, y es, Señor, que creemos en ti. Recibe, Señor, todo el honor, toda la honra, toda la gloria, Señor, de nuestros labios, de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Tú eres, Padre amado, el invitado principal. Tú eres el único, Señor, importante, el preeminente entre nosotros en esta noche. Por tanto, Señor, te pedimos que tengas, Señor, que te muevas con libertad en el corazón de tus hijos, Padre amado. Que toda cosa distinta al Espíritu Santo, toda atmósfera contraria, Señor, al ungimiento santo y divino del Dios de la gloria, Padre, sea quitada de entre nosotros. Solo deseamos, Señor, la presencia infalible del Espíritu Santo. Así que, Padre, toma el cuidado de tu palabra, toma el control, Señor, del servicio, del corazón que ha de recibir tu palabra, del oído que ha de escucharla, de cada vida, Señor,
de cada persona que pueda llegar en esta noche, Padre. Que si alguien, Señor, aún no te conoce de una manera personal, que hoy se han abierto sus ojos, Señor, que pueda venir al conocimiento pleno y real de Jesucristo, el único Dios verdadero. Padre, nos reportamos para tu servicio como personas necesitadas, como personas, Señor, que venimos buscando la fortaleza, el alimento, el consuelo delante de ti, Señor, y que sabemos que tú lo das por medio de tu palabra. Así que, Padre, toma tu palabra en esta noche y que ella corra y sea glorificada. Guíala, Señor, en la porción asignada a cada corazón. Abre nuestros ojos para verte a ti. Abre nuestros oídos para oírte. Abre nuestro corazón para recibirte en la forma de tu palabra. Por favor, Señor, en nuestra oración que hacemos, Señor, humildemente, confiadamente, porque aunque nos confesamos pecadores, necesitados, también nos confesamos hijos de Dios, creyentes, salvos por gracia divina. Así que, Padre, de esa manera nos acercamos en esta noche, rogando, Señor, que tu presencia se haga notoria entre nosotros de principio a fin, para que así, Señor, tu nombre sea adorado, alabado y glorificado, Señor, a lo largo de este servicio y de los servicios venideros. Padre amado, es nuestra oración, y así nos reportamos delante de ti en esta noche para tu servicio, esperando en ti y confiando en ti, porque todo ello lo pedimos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes. Abra un momento su Biblia antes de que tomen asiento y antes de saludarlos, quisiéramos leer la Escritura, libro de los Hechos, capítulo 26. Libro de los Hechos, capítulo 26. ¿Lo tenemos? Muy bien, si todos pudiéramos estar en pie para poder leer la palabra en honor a aquel que la escribió, que la inspiró, entonces sería bien para nosotros. ¿La tenemos todos? Muy bien, dice el Señor, Hechos capítulo 26, verso 19 en adelante, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciarlos al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estáis loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. El Señor me diga su palabra. Tome su lugar, por favor, en esta noche. Muy bien, mis hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga. Sean todos bienvenidos, como lo dijo nuestro hermano Cristian.
Saludamos especialmente a cada uno de los pastores y ministros que están en esta noche en este lugar. El Señor Jesucristo les bendiga. Siempre será un honor hablar a la novia del Señor Jesucristo, y sabemos y comprendemos de la gran responsabilidad que representa poder pararnos, abrir la Biblia y hablar del bendito Señor Jesucristo por medio de su palabra que Él nos ha dado para que así pueda llegar a sus hijos. Así que reciban mi abrazo, mi respeto, mi cordial saludo, cada uno de ustedes, y les felicito sinceramente de corazón, porque es muy agradable llegar uno a un lugar y ver cómo iglesias hermanas pueden reunirse bajo un mismo techo de fe, amén, amén, en un mismo espíritu, amén, sabiendo que tenemos el mismo motivo, amén, que nos impulsa para hacer esto, para movernos en la obra del Señor, y el mismo objetivo, lo cual es alcanzar al último de los escogidos, anunciar el glorioso evangelio de salvación del Señor Jesucristo y poder hacer responsable a todo el mundo de que verdaderamente Dios ha estado entre nosotros y nos ha visitado. amén. Entonces creo que es de gran honor poder ver cómo los hombres de Dios que han unido para poder estar en esta ciudad y poder trabajar de alguna manera conjunta, bajo algún buen acuerdo de reunirse, de hacer servicio, de tener una reunión ministerial como la que hemos llevado a cabo en estos 2 días, lo cual es algo que en verdad es de admirar y de imitar también. Así que nuestro saludo a nuestro hermano Ángel Canto, nuestro hermano Juan Cedeño, nuestro hermano Cristian Contreras, que son los anfitriones que han estado aquí organizando todo esto. Así que es digno de felicitar y de exhortarles y animarles para que este compañerismo sano, limpio y correcto pueda continuar hasta la venida del Señor. Amén, amén. Aleluya. Entonces es de honor y de agrado. Así que nosotros estamos en esta noche por causa de la invitación que fue extendida allí para poder asistir a esta actividad, y reciban un saludo de los hermanos allí de Colombia, del ministerio también, aquellos que supieron de esta reunión, todos enviaron un saludo en el nombre del Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén, amén. Igualmente los hermanos allí en la ciudad de Cúcuta, donde por la gracia del Señor llevamos ya varios años ministrando la palabra de Dios, y el pueblo de Dios que también se identifica con el mismo mensaje que usted crea aquí, les envía un saludo muy especial a todos. Amén. Así que sepa usted que allá en la parte norte de Colombia y en toda Colombia hay creyentes, también hay parte de la novia del Señor Jesucristo que están orando por ustedes, y cuando usted recuerde a los hermanos de Colombia, ore por todos nosotros, y de esa manera agradamos al Señor, bendecimos a los demás, y así cuando nos veamos será mucho más fácil identificarnos, porque estaremos bajo una misma ciudadanía celestial. Así que quería tomarme el tiempo para saludarlos, para agradecer por la invitación que tuvieron para nosotros de estar aquí, y también agradecerles por permitirme ser quien tome la palabra del Señor y la hable, y tratemos de compartir algo de bendición con todos ustedes en esta noche, abriendo estos servicios especiales. Así que si olvido saludar a alguien, pues el Señor no se olvida, así que pase mi olvido por alto. Muy bien, tomando esta escritura, el profeta de Dios habló de un tema, pienso yo que más que un tema, él hablaba de algo que pudiera ser una realidad en su vida, que pudiera probarlo. El hermano Branham habló de algo que tituló la deidad explicada. Así tituló aquel tema, la deidad explicada. Una pregunta aquí para los creyentes: ¿cuántos hemos leído el mensaje de la deidad explicada? ¿Levantaría usted su mano, el que lo ha leído? La deidad explicada. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿alguien ha leído el mensaje de la deidad explicada? Yo quisiera ver las manos arriba de los que lo han leído. Muy bien.
Cuando usted toma el mensaje, la deidad explicada, en el caso mío, y voy a compartirlo con ustedes, yo cuando vi ese mensaje de la deidad explicada, yo personalmente pensé, esperé, con una manera muy ansiosa, deseosa de leer ese folleto, de escuchar esa cinta, porque yo pensaba que lo que iba a hacerse allí era de pronto explicar el bautismo bíblico y probar cómo es que Dios es uno y todas estas cosas, y de hecho habla de ello en el mensaje. Pero nunca comprendía yo por qué había tomado esta escritura, porque yo otra vez, si hubiera sido yo en mi torpeza humana, en mi pensamiento un poco corto de lo que sería hablar de la deidad, tal vez yo hubiera tomado aquel texto de que 3 son los que dan testimonio en el cielo, o hubiera tomado el texto ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y tal vez yo lo hubiera tomado por ahí, o hubiera tomado el libro de Génesis donde digo hagamos al hombre. Y era mi manera de pensarlo, y yo lo leí la primera vez y yo nunca entendí por qué el hermano Branham o el Señor inspiró a su profeta a tomar esta escritura, porque cuando usted recuerda lo que acabamos de leer, Pablo no está diciendo nada de Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada en lo absoluto. Y aunque no leímos esa parte, cuando usted mira leímos desde el verso 19, pero cuando usted mira los versos anteriores, Pablo lo que está haciendo está delante del rey, y allí delante del rey Agripa, estando preso en cadenas, es llamado a rendir una declaración por causa de que era considerado un hombre loco. Pero para Pablo cada momento, cada pequeña ocasión que él tuviera para hablar de su Señor era una buena oportunidad. No importa delante de quién estuviera, no importa bajo qué condiciones estuviera, para aquel hombre llamado Pablo, todo momento era una buena oportunidad para hablar de Dios a las personas. Pero Pablo no hablaba de Dios a las personas solamente hablando en tercera persona o en segunda persona, sino que lo que vemos acá es que Pablo empieza, diríamos en nuestros términos, para hacerme entender, a evangelizar a un rey. Empieza a hablarle de la salvación y del Señor a un poco de personas que estaban allí, dignatarios dentro del pueblo de su día. Pero cuando Pablo empieza a hablarles, Pablo empieza a contarles su experiencia personal con Dios. Y entonces Pablo empieza a decirles, a contarles cómo él era un perseguidor, cómo es que cuando él iba camino a Damasco, aquel resplandor de luz lo tiró al suelo, y empieza a describir cómo aquella luz le habló y cómo él tuvo una plática diciendo: Señor, ¿quién eres? Y entonces que aquella no le respondió: soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces, ¿cómo es que Pablo empieza allí a relatar su experiencia? Y cuando relata la experiencia, entonces él cuenta lo que pasó después, cómo fue perseguido, cómo el Señor lo libró, todo ello, hasta llegar a su momento en que está allí delante de todos ellos. Y el apóstol Pablo, no perdiendo el tiempo, entonces le hace una pregunta al rey. Y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y entonces, antes de que el rey pudiera responder, dice: yo sé que crees. Y cuando le dice: yo sé que crees, el rey Agripa le dice: las muchas letras te han enloquecido, porque sonaba locura. Y usted recuerda cómo Pablo, en la segunda carta a los Corintios del capítulo 11, cuando va a hablarle de la simiente de la serpiente, les dice: toleradme un poco de locura. Y les dice: sí, toleradme. Entonces Saulo sabía que su evangelio podía ser tomado por herejía, por locura. Y cuando le habla al rey y le habla de ello, entonces cuando lo indaga y le pregunta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Lo presionó.
y sacó la presión de él, quien era el que estaba hablando, y la depositó en una decisión de vida eterna en el rey. Y el rey lo que tuvo que hacer fue decirle: oh, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces vemos una manera, en mis palabras, de evangelizar. No tomó él y empezó a explicar el bautismo bíblico, no empezó a hablarle en ese momento de la simiente de la serpiente, de la oposición de la mujer, de los requisitos del ministro. Nada de eso hizo el apóstol Pablo. Pablo empezó a hablarle a todos los que estaban allí presentes de su experiencia personal con Dios. Ahora, ¿por qué es que el profeta de Dios toma esa escritura para hablar de un tema titulado La Deidad Explicada? Y de eso quisiéramos hablar un poco en esta noche. Si usted me tiene paciencia, creo que ninguno de nosotros tiene afán. ¿Alguien tiene afán? Yo creo que aquí el que más lejos vive es el hermano Oscar. Entonces yo creo que si el hermano Oscar que vive en Cartagena no tiene afán, yo espero que usted tampoco lo tenga. Ahora, no estoy diciendo eso para advertirlos y decirles que me voy a demorar. No, solamente para decirles que necesito de su ayuda. Si me ayudan, necesito de su ayuda. Necesito de su ayuda y de su atención. Y dependiendo de la atención que podamos tomar de la palabra en esta noche, entonces creo que... Quítale la tapa. Gracias. Creo que vamos a tener tiempo. Muy bien. Quisiéramos entonces hablar de eso, la deidad explicada. ¿De qué vamos a hablar esta noche? A ver todos, ¿de qué vamos a hablar? La deidad explicada. Muy bien. La palabra deidad quiere decir divinidad. Y la palabra explicada, el término explicada o explicar, quiere decir dar a conocer. Dar a conocer. Quiere decir amplificar o ampliar. Por ejemplo, yo estoy hablando y muy difícilmente los hermanos que están atrás me escucharían si no hubiera un mecanismo, unos aparatos para amplificar el sonido. Entonces hay un amplificador y hay unos parlantes que proyectan ese sonido. Entonces explicar es dar a conocer, manifestar, revelar, amplificar. Eso es explicar. Entonces diríamos que la deidad explicada es divinidad dada a conocer, o divinidad revelada, o divinidad manifestada, o divinidad ampliada o amplificada. Mire usted. Entonces, cuando hablamos de la deidad explicada, el profeta de Dios dice en el mensaje de la Virgen Durmiente, dice que la fatua no tiene la revelación de la deidad. Mire usted. La fatua no tiene la revelación de la deidad. Dice el hermano Branham en el mensaje, la visión de Patmos, dice que la más grande de todas las revelaciones es la deidad. Y usted no llega a primer lugar sin creer eso. Es decir, que la persona no llega a primera base hasta que no le sea una revelación personal lo que es la deidad. Entonces es importante para nosotros esta noche revisar lo que es la deidad explicada y poder, los que no levantaron su mano, buscar ese folleto y leerlo. Y yo espero que después del culto de hoy lo comprendamos mucho mejor. Ahora, cuando nosotros miramos la escritura, dice, antes de eso dice el profeta de Dios en el mensaje, Cristo, el misterio de Dios revelado, dice, ¿por qué tienes hambre? Dice, es Dios tratando de revelar el misterio, pero nosotros estamos como despreocupados. Entonces, la deidad es el misterio más grande que hay en toda la escritura. Todo lo que usted y yo necesitamos comprender de la palabra del Señor está dependiendo de qué tan claro para usted y para mí sea la deidad.
sea la divinidad, qué tan explicada, tan manifestada sea para usted y para mí esa deidad, ese Dios, esa divinidad en el cual nosotros creemos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la deidad, necesitamos comprender cómo es que el profeta de Dios nos habla de ese propósito de ese Dios para explicarse. Porque la deidad explicada es Dios queriendo manifestarse, Dios queriendo revelarse, Dios queriendo darse a conocer, Dios queriendo amplificarse, así como el sonido, amplificarse, llegar hasta donde más pueda llegar. Entonces nos conviene saber y recordar lo que el profeta nos habla de cómo es que esa deidad empezó a darse a conocer. Entonces dice la Biblia en Juan capítulo 4, el verso 24, que Dios es espíritu. Y entonces sabemos que antes del principio, antes de la fundación del mundo, solo existía un ser. Aún el profeta de Dios lo pone un poquito más especial y dice el hermano Branham que Dios no era Dios. Porque Dios quiere decir objeto de adoración. Y no había nada ni nadie que lo adorara. Entonces dice el hermano Branham que Él era el autoexistente. Él era el que existía por sí mismo. Y Él estaba ahí en la eternidad. El hermano Branham lo trae como el doctor Scott, que le dice Él. Luego vino a ser Elá y luego vino a ser Elohim. Entonces Él empezó a manifestarse poco a poco. El gran Espíritu Eterno, ese es Dios. No era Padre todavía. ¿Por qué? Porque no tenía hijo. Era solamente Espíritu. No un espíritu, sino Espíritu. Un ser eterno que lo llenaba todo. Donde lo único que existía era Él. No había un átomo, no había polvo, no había aire, no había nada. Entonces cuando usted se va allá, nos cuesta un poco llegar en nuestro pensamiento humano a esa eternidad donde no había nada. Porque nosotros no sabemos lo que es no haber nada. No alcanzamos a llegar hasta allá. Pero allá donde no alcanzamos a llegar, allí estaba ese ser. Ahora, ese ser que en su mente, dice el hermano Branham, en su mente él desarrolló un plan. Y ese plan tenía un triple propósito. Y usted sabe cómo el profeta de Dios allá en Cristo, el misterio de Dios revelado, nos dice cuáles son los 3 pasos del propósito de Dios. Y dice que el primer paso era darse a conocer a su pueblo por medio de Cristo. Entonces fíjense que el propósito de Dios comienza con su deseo de darse a conocer, de manifestarse, de desplegarse, de revelarse por medio de Cristo. Entonces Él escoge la manera por medio de la cual se va a dar a conocer. La segunda parte de su plan era, o es, tener la preeminencia en su pueblo. Entonces Dios deseaba tener un pueblo. Y Dios quería revelarse por medio de Cristo y llegar a ser lo principal, lo preeminente, lo más importante, tener el primer lugar, porque como dijo el profeta Isaías, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces Él quería tener el primer lugar entre su pueblo. Al Señor tu Dios amarás, a Él solo servirás. Lo amarás con todo tu corazón, de toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios es un Dios celoso. Entonces Dios no le gusta el segundo lugar, ni le gusta compartir el primer lugar. En el podio el Señor ocupa el primer lugar. Y Dios quería eso. Y Él quería, al mirar dentro de sí mismo, Él tenía unos atributos. Él tenía unos atributos y el tercer propósito de su plan era restaurar el reino. Muy bien. ¿Cómo iba Dios a desarrollar ese plan? Entonces, usted y yo sabemos cómo el hermano Branham nos dice que Él tenía unos atributos en Él. Él tenía unos atributos y Él quería darse a conocer. Entonces, Él encontró una manera por medio de la cual manifestar su plan.
Y él lo primero que hizo fue crear un cuerpo para sí. Entonces él creó el verbo de Dios. Y al verbo de Dios le creó un cuerpo. Y ese cuerpo es el logos, lo que usted y yo conocemos como la columna de fuego. Y todo lo que es Dios se vació en ese logos. Y desde ese lugar, desde esa columna de fuego, desde ese primer cuerpo que Dios se creó para sí mismo, desde esa teofanía, Él empezó a desarrollar todo su plan. Todos sus atributos los puso en su palabra. Y esa palabra, ese logos, esa columna de fuego que ya fue el cuerpo que tomó la palabra, esa fue la manera en que Dios se empezó a desarrollar. Se empezó a explicar, se empezó a revelar, empezó a manifestarse. Recuerden que nuestro tema es la deidad explicada. Entonces, Dios empezó a explicarse. Y la primera manera en que Él se explicó fue en la columna de fuego. Solo piense un momento en eso. Cuando usted mira la foto de la columna de fuego allí sobre la cabeza del profeta de Dios, a veces nos acostumbramos a mirar la foto nada más, sí, una foto muy tremenda y ya. Pero si usted y yo nos detuviéramos un momento y pensáramos que fue lo primero que Dios hizo para empezar a darse a conocer, mire usted, fue el principio de la creación. Como Dios quería darse a conocer, lo primero que Él hizo para darse a conocer fue su palabra, y tomó un cuerpo y fue la columna de fuego. Entonces cobra mayor sentido el por qué cuando Pablo se encontró con Él, se lo encontró en ese cuerpo. Porque era Dios queriéndose revelar, queriéndose explicar esa divinidad, queriéndose explicar al apóstol Pablo. Y cuando Pablo se para delante del rey Agripa y le relata esa escena, lo que Pablo les está diciendo es que Dios, que estaba en la eternidad, se quiso explicar a la raza humana, y lo primero que hizo fue venir en una columna de fuego y le hizo un recuento del Antiguo Testamento, y ahora le estaba diciendo que ese Dios que se había querido revelar en el principio, que se reveló en una columna de fuego, que se reveló en sacerdotes, reyes, profetas a lo largo del Antiguo Testamento, que vino en Jesús siendo la revelación plena, el 100% de Dios, que había prometido regresar cuando fuera a gloria y volver de nuevo a su pueblo, que había venido al aposento alto, se le había presentado y ahora se estaba revelando en ese hombre llamado Pablo. Cuando Pablo le preguntó, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? No solo se estaba refiriendo a los profetas de la antigüedad, sino que ahora él era el profeta del día. Y lo que Pablo le estaba diciendo realmente era, ¿crees, oh rey, en la deidad explicada aquí delante de ti? ¿Crees verdaderamente, oh rey Agripa, que el Dios que estaba en la columna de fuego ahora está aquí, atado en cadenas, parado delante de usted, y que la salvación suya está dependiendo de que usted pueda creer a lo que los profetas han hablado? Entonces es muy diferente hablar de un Dios en el cielo o hablar de un Dios en Jesús a lo que usted y yo hablamos de Dios hoy. Ahora, cuando ese Señor tomó esa columna de fuego, su primer cuerpo, Él desde allí desarrolló sus atributos. Y entonces Él creó todo, su atributo creador. Y entonces Él hizo todo el sistema solar, usted sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Puso un Edén. En el huerto del Edén, usted sabe cómo el hermano Urano dice que la teoría de la evolución no es verdad, pero sí de la creación evolutiva. ¿Cómo es que Él empezó a hacer de la vida más simple, más pequeña, y empezó a desarrollar cada uno en su escala? Cada uno en su escala fue subiendo, llegó al mono, llegó al chimpancé, luego a la serpiente antigua, y por último, como el sello de la creación, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y usted y yo entendemos que creó un hombre masculino y femenino en espíritu, porque era su imagen, y su semejanza es porque ese hombre espíritu, macho y hembra, tenía los atributos de Dios.
Y desde esa posición, entonces él señoreaba sobre los peces del mar, señoreaba sobre las aves de los cielos, señoreaba sobre las bestias de la tierra. Y era el Señor de la tierra mientras se mantuvo en una condición delante del Señor. Y el Señor entonces se agradó. Luego no vio que no había quien labrar la tierra, formó pues un cuerpo para el hombre, tomó ese espíritu que había creado, lo puso en ese cuerpo. Y usted sabe que el profeta Dios dice, cuando ya el hombre y la mujer estaban allí y Dios les había dado la comisión de echar y multiplicarse, no reproducirse, sino multiplicarse. Entonces, ¿cómo era que el primer hijo que iba a venir era Jesús? ¿Y cómo es que ese primer hijo llamado Jesús iba a venir por la palabra? Y seguramente los nombres que habían sido manifestados allí, entonces iban a ser aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y el primero de todos, porque es el primogénito entre muchos hermanos, iba a ser el Señor Jesús. Pero resulta que en el plan de Dios, en él había más atributos. El atributo de redentor, el atributo de sanador, el atributo de perfeccionador, el atributo de consolador, de sacerdote, de abogado. Y si el hombre no hubiera caído, esos atributos no se habían podido manifestar. Entonces el Señor permitió que el hombre cayera en el huerto del Edén. Y cuando el Señor permite que el hombre caiga en el huerto del Edén, lo permite para que esos atributos puedan desarrollarse, desplegarse. Y póngame cuidado a eso. Por medio de cada atributo que Dios iba a permitir que saliera de él y que el hombre iba a sacar de Dios, cada atributo iba a ser una manera en que Dios se iba a dar a conocer. Entonces, cuando venía el sanador, era el Señor dándose a conocer como un sanador. Y usted sabe cómo el profeta de Dios nos habla de que ese Señor en el Antiguo Testamento tuvo o tiene más de 400 títulos redentivos. Todo: Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Sidkenu, Jehová Nisi. Y como cada uno de ellos tenía un significado, y cada uno de esos atributos era Dios dándose a conocer en esa característica, porque Dios es identificado por sus características. Entonces nos conviene, nos es necesario conocer las características del Señor, para que cuando Él manifieste sus características, lo podamos ver. ¿Me hago entender hasta ahí? Una pregunta: ¿de qué estamos hablando? Eso. Otra vez, ¿de qué estamos hablando? Entonces ya sabemos que Él puso al hombre y el hombre cayó. ¿Y cuál era el propósito de esa caída? Luego, más adelante, allá en el libro de Génesis 14, se presenta un personaje llamado Melquisedec. Y cuando viene Melquisedec, dice el profeta de Dios, en la página 12, de quién es este Melquisedec, dice que era una teofanía del Señor. Y se presentó allí delante de Abraham. Y entonces comprendemos que a lo largo de la Escritura, porque luego usted va a Génesis 18, y cuando usted llega a Génesis 18, entonces el Señor, el hermano Branham dice que, ahora la Biblia dice que vinieron 3 ángeles a Abraham, y el profeta dice que el primero de esos ángeles era Dios mismo, y ese Dios se creó un cuerpo para él. Y entonces, como él cogió y sopló y apareció un cuerpo para él, y luego cogió y sopló, hizo un cuerpo para Miguel, cogió y sopló, hizo un cuerpo para Gabriel. Y entonces descendió a la tierra y llegó ante Abraham. Y cuando llegó ante Abraham, entonces la Biblia dice en el capítulo 19 que era el ángel de Jehová, pero también dice que era Jehová. Y en el verso 2, verso 16 y verso 22 dice que era un varón. Entonces era el ángel del Señor, era el Señor mismo, pero era un varón.
Entonces, ¿por qué estoy citando estas cosas? Porque luego cuando se enfrentó con Jacob, allá en Génesis 32, la Biblia dice que era un varón. Y tenía que ser un varón, porque tanto sería tan varón, tan hombre, que Jacob se agarró de él. ¿Verdad? Dijo, no te suelto si no me bendices. Y peleó Jacob con el ángel. Entonces era un varón, pero era un ángel. Y dice, toda la noche. Y le venció. ¿Por qué lo venció? Porque el ángel no se pudo ir hasta que no lo bendijo. Y entonces dice que fue hallado que peleó con Dios cara a cara. Y cuando habló con Jacob en el verso 11, le dijo que él era el yo soy. Entonces mire usted cómo en ese juego de palabras, en esos términos, el Señor se está dando a conocer. Y realmente, aunque comprendemos lo que es un cuerpo teofánico, y yo no voy a hablar de eso, pero comprendemos que esos cuerpos, esos oficios en los cuales el Señor vino allá en Génesis 18, Génesis 14, Génesis 32, eran teofanías, cuerpos que Dios se preparó para sí mismo, cuerpos que Él usó para darse a conocer. Entonces se dio a conocer como un varón, pero era un ángel, pero era Dios mismo. Y era la manera en que Él se dio a conocer a Jacob en un ángel. Y ese ángel era una teofanía de Dios mismo. Se dio a conocer a Abraham en una teofanía, pero era Melquisedec, era Dios mismo. Se dio a conocer allí más adelante a Abraham en Génesis 18 y comió con él. Entonces tenía que tener un cuerpo. Entonces se preparó un cuerpo de carne. Estuvo allí, se sentó después de cenar, tomó un reposo y habló. Entonces era un ángel, era un varón, pero era Dios. Y el único que pudo comprender eso fue Abraham. Luego aparece allá más adelante y se le presenta a los padres de Sansón. Y cuando se le presenta a los padres de Sansón, entonces dice la Biblia que era el ángel de Jehová. Pero la Biblia también dice que era un varón. Y luego cuando usted avanza un poco en la historia, y ese texto si quisiera leerlo, habla conmigo el libro de Jueces. Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Quiero leer el verso 22. ¿Lo tenemos? Jueces 13, 22. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Pero la Biblia dice que era el ángel de Jehová. La Biblia dice que era un varón. En el verso 11, usted mira el verso 11 y dice, él dijo, yo soy. Entonces se identificó como el yo soy. Era un varón, era el ángel de Jehová. Pero cuando Manoah supo lo que eran esos personajes, se dio cuenta que aquí era Cristo. Ayúdeme, ¿qué dice su Biblia? ¿A quién dijo Manoah que vio? A Dios. Verso 22. Leámoslo todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos. ¿Por qué? A ver todos, ¿por qué? A ver, no los escucho. ¿Por qué? Mire usted que ver a Dios en el monte Sinaí era muerte. La montaña humeaba. ¿Por qué? Porque era Dios sobrenaturalmente, el Espíritu de Dios descendiendo a la montaña, y en esa condición era imposible verlo y soportarlo. Y Manoah era conocedor y temeroso de aquellas cosas. Cuando él supo que había visto a Dios, él pensó lo mismo que cualquiera pudiera pensar: oh, vamos a morir, porque el pueblo allá hubiera muerto y nosotros acabamos de ver a Dios, vamos a morir. Pero el detalle era el siguiente: ellos no iban a morir. ¿Saben por qué no iban a morir? Dice el verso 23, y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaríamos que hermanos el holocausto y la ofrenda, y nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. ¿Saben por qué no murieron ellos?
¿Y sabe por qué se hubiera muerto el pueblo de Israel allá en el monte Oreb? Porque allá no se estaba dando a conocer la deidad en el orden que Dios quería ser dado a conocer. Pero cuando se presenta a Manoah, él está dándose a conocer y no era motivo de muerte, porque cuando la deidad es explicada, revelada, manifestada o dada a conocer a su pueblo, no es para muerte, es para vida. Como que no cayó donde era. Manoah se asustó. Oh, ¿quién puede decir acabamos de ver a Dios, vamos a morir? Y su mujer era más inteligente, le dijo, no, si el Señor quisiera matarnos no hubieran hecho todo lo que hizo y aceptó nuestra ofrenda. Lo que pasa es que hemos visto la deidad explicada en un ángel, hemos visto la deidad explicada aquí entre nosotros y no es para muerte, es para vida. Cuando vino la deidad explicada en Melquisedec no era para muerte, era para vida. Cuando Jacob peleó con el ángel, con el varón que era Dios mismo, ahora era un hombre, claro, era un ángel, claro que sí, pero ahí estaba Dios y no era para morir, es para vivir. Por eso le dijo Pablo al rey, ¿crees, oh rey Agripa? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Quieres vivir, oh rey Agripa? Y el rey Agripa dijo, uy, por poco me persuades a tener vida eterna, a ser cristiano. Pero no lo pudo soportar, porque cuando el rey Agripa rechazó el evangelio de Pablo, lo que hizo fue darle la espalda a la deidad que se estaba manifestando en Pablo. Le preguntaron al profeta de Dios cuál era la diferencia entre el ángel de Jehová y Jehová. Y el hermano Branham dijo, Jehová es el Señor mismo y el ángel de Jehová es un mensajero del Señor. Y usted encuentra esa escena del ángel de Jehová muchas veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué estaba haciendo el Señor? Voy a avanzar y vamos a terminar, es muy sencillo. Lo que el Señor hizo a lo largo de todo el Antiguo Testamento fue cambiar de morfe, cambiar de máscara. Él usó una máscara angelical. A ver, devolvámonos. Él usó una máscara, la columna de fuego. Él usó una máscara, un ángel, el ángel de Jehová. Él usó otra máscara, Melquisedec. Él usó otra máscara. Toda la manera en que el Señor obró en el Antiguo Testamento era Dios sobre su pueblo. Y siendo Dios sobre su pueblo, lo que Él quería era darse a conocer. Pero Él no se presentó en carne de una vez y dijo, yo soy Dios. No, sino que Dios lo quiso hacer. Ahora bien, Él podía hacerlo, pero no lo hizo así. ¿Cómo lo hizo? Progresivamente. Dejó de ser espíritu, se hizo columna de fuego, se hizo ángel, se hizo muchas cosas, sí, muchas teofanías, muchas maneras para acercarse progresivamente, poco a poco, a la raza humana. Pero el deseo de Él no era suficiente ser la columna de fuego, aunque es muy tremendo. Miren, hoy todos quieren ver la columna de fuego. Todos. Muy tremendo la columna de fuego. Pero piénselo, Dios no quería quedarse en la columna de fuego. Todos quisiéramos estar allá y ver la columna de fuego, pero Dios no se quedó allá. No me estoy haciendo entender. ¿Sí? Uy, hermano, un ángel, yo quisiera que el ángel del Señor me hablara, que se me presentara un ángel, así como a María, cuando iba allá el lunes en la mañana con el cántaro rumbo a sacar el agua para el pozo, del pozo. Pero Dios quiso quedarse como un ángel, aunque Él es y tiene una teofanía, un cuerpo que Él se prepara para así como el ángel de Jehová. Uy, yo hubiera querido estar allí cuando Abraham volvía a la victoria de los reyes, y yo hubiera querido ver a Melquisedec y tomar allí el pan y el vino con Abraham dado por el Melquisedec. Pero el Señor no se quedó como Melquisedec. Yo hubiera querido estar aquel día cuando Manoah vio esa escena tan tremenda y entonces aquel holocausto echó una llama y en la parte alta de la
se llama el ángel se fue. Yo hubiera querido ver eso, tremendo. ¿O no le parece tremendo? Ayúdenme. ¿No le parece tremendo? Hermano, tremendísimo. Yo hubiera querido ver esa montaña que humeaba. Yo hubiera querido ver la columna de nube cuidando al pueblo en el desierto 40 años en el día mientras el sol pegaba en sus espaldas como la nube los protegía. Tremendísimo. Yo hubiera querido ver esa columna de fuego abrir ese mar rojo de par en par. Tremendo. Pero Dios no se quedó ahí. Con todo y lo tremendo que era eso, pero no era lo que Dios quería. Él no quería quedarse allá. Entonces llegó el tiempo adecuado en el que Él dijo: ya no me voy a mostrar como un ángel, ya no voy a hacer una teofanía de Melquisedec, ya no me voy a manifestar como allá el pueblo de Israel sobre ellos en una columna de fuego. No, ya no. Ahora me voy a hacer hombre. Y dio la profecía 700 años antes a través de Isaías, y una virgen concebiría y una virgen concibió. Y dice la Biblia: un hijo nos es dado, porque lo que le fue dado a la raza humana fue el Hijo de Dios, la palabra. Pero un niño nos es nacido, porque era la palabra en carne humana. Y cuando la palabra nació en un pesebre, era Jehová en pañales. Era Jehová jugando en la carpintería de José. Era era Jehová gagueando. Era Jehová llorando. Perdónenme lo que voy a decir, pero era Jehová orinándose en los pañales. Suena feo, ¿verdad? Pero ¿quién no se orinó en los pañales? Levante la mano el que no lo haya hecho. Era Jehová con mocos. Era Jehová con saliva. Era Jehová enmugrándose las manos en la tierra. Era Jehová corriendo, porque él tenía que ser 100% hombre. Entonces, dice el profeta de Dios, el propósito de él era hacerse carne. Entonces, en el día de Jesús, la mejor manera de ver a Dios era verlo en aquel niño. Pero todos querían ver la columna de fuego. Todos querían ver la nube. Todos querían ver un ángel. Y ese ángel, o ese Dios que se reveló en un ángel, ese Dios que se manifestó en la columna de fuego, estaba en un pesebre. Y ese niño en ese pesebre era la deidad explicándose. A ver si me hago entender, pongan atención. Y si yo logro hacer que entendamos esto ya, ¿qué quiere decir? Era la divinidad explicada. Por eso Jesús enmudeció ante sus trasquiladores, porque la deidad no se explica con palabras. No. Jesús, Él era la deidad explicada. Él era la explicación de la divinidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuánto tiempo llevo con vosotros si aún no me conoces? Nadie puede venir al Padre sino por mí. El Padre y yo, uno somos. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Quiere decir que cuando el Padre obraba, Jesús dijo: si no me creen a mí, créanle a las obras. Y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Quiere decir que cuando Jesús caminaba por aquellas calles, cuando dice el profeta de Dios que a Jesús le dolió la cabeza y se sentó por allá en una piedra, ¿se sabe eso, no? Cómo él se cansó, líneas de oración, cómo él se durmió allá en la barca, y la tempestad, y 10.000 millones de demonios, es que dice el profeta, o 10.000 demonios juraron hundir esa barca aquel día. Era Jehová durmiendo. ¿Qué problema? Y ese Jehová, allá en el cuartito dormido, era la deidad explicada. ¡Qué locura! Por eso Agripa le dijo: no, Pablo, las muchas letras que han enloquecido. Por eso sus discípulos se paraban y decían: Jesús es el Mesías.
Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es Dios entre nosotros. ¿Sabe qué le hubieran dicho? A ver, ¿dónde está Dios? Está roncando. Está dormido. No despierten a Dios. ¿Cómo sonaría eso? A ver, ¿cómo sonaría eso? Ayúdenme. ¿Cómo sonaría eso? Hermano, absurdo. ¿Cómo así que Dios durmiendo? ¿Cómo me dice usted que Dios está cansado? ¿Cómo me puede decir usted que Dios va en un barco? Dios necesitando un barco para pasar de aquí a allá. Hermano, es absurdo. No era absurdo, porque ese era el plan de Dios. El plan de Dios no era quedarse columna de fuego, no era ser un ángel, era hacerse hombre. Y cuando caminó Jesús sobre la tierra, Él era la explicación de Dios. Ojo, Él era la explicación de Dios. ¿Alguien quería una explicación de Dios? Ahí estaba. Y cuando Él actuaba, eso explicaba y manifestaba a Dios. Porque era Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué es? Dios con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mire una cosa aquí. Necesito su atención. ¿Estamos acá? Amén. Levante la mano el que esté atento. Muy bien. Cuando Jehová, ahora Jehová, Dios, el Señor, ¿cuántos sabemos que Él es todopoderoso? Amén. Levante la mano el que sabe que Él es todopoderoso. Eso quiere decir que Él puede hacer lo que quiere. Sí, Señor. Correcto. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene unas leyes? ¿Y cuántos saben que hay una sola cosa que Dios no puede hacer? Y es violar sus propias leyes. ¿Verdad que Dios no puede violar sus leyes? Entonces pensemos en esto. El Señor se dio una batalla en el cielo, porque Luzbel, un ángel muy tremendo, muy poderoso, se rebeló. Y entonces, ¿quién echó a Satanás del cielo? Miguel. ¿Está bien? Pero cuando usted mira, Miguel en una ocasión tuvo que pelear con Satanás y le dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque tenía que ser de igual a igual. El que realmente echó a Satanás del cielo fue Dios mismo. Era el único que era superior a Satanás. Y uno igual, lo que el Señor hizo, ¿sabe qué fue? No peleó con Satanás como Dios, sino que Él peleó con Satanás como ángel. Y lo echó. ¿Por qué tomó esa parte? Por lo siguiente. Cuando Él descendió ante Jacob, Él era Dios. ¿Cuántos creen eso? Pero Él vino como un ángel, como un varón, y peleó con un hombre. Pregunta: ¿por qué ese Señor o ese ángel, si era Dios, por qué cuando Jacob le echó mano, si Él es Dios y puede hacer lo que quiera, por qué no se pudo soltar de Jacob? ¿Por qué? Jacob lo agarró de la pierna y: no te suelto hasta que no me bendigas. Suéltame porque va a rayar el alba. No te suelto y no te suelto toda la noche. No era que el ángel le decía: suéltame, y estaba ahí. No, era una pelea. El ángel a irse y a soltarse, y Jacob no lo soltaba. Pregunta: si era Dios, ¿por qué no se soltó? Si Dios puede hacer lo que quiera. Por una razón: porque Él se sujeta a sus leyes. Y en ese momento Él estaba en una teofanía angelical. Y Él estaba sujeto y no podía hacer más que lo que un ángel podía hacer. Él llegó ante Abraham y llegó y comió. Y se sentó allá en la parte de atrás y habló con Abraham. Y mandó a los dos ángeles para que trajeran un juicio investigador allá en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué tuvo que sentarse a comer? ¿Será que le dio hambre? ¿Usted qué dice?
¿A Jesús le dio hambre? ¿A Jesús le dio hambre? ¿Tenía una debilidad el Señor Jesús? ¿Cuál era? La comida. ¿Cómo puede usted creer que ese Dios todopoderoso le dio hambre? ¿Cómo puede usted creer que ese Dios todopoderoso se dolió de su cabeza? ¿Cómo podemos nosotros decir que a ese Señor le dio sueño, se cansó y se quedó profundamente dormido en la barca? ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando se da a conocer y se revela en un oficio angelical o humano, se sujeta a las características de ese oficio o de esa teofanía. Es decir, que si Dios se encarna en un cojo, ¿cómo camina? A ver todos, ¿cómo camina? No, pero es que Dios entró en él y puede hacer lo que quiera. No. Él usa lo que ese cojo tenga. Él no puede salir volando. ¿Por qué? Pero el Dios puede volar. Yo dijera, amén, Dios puede hacer lo que quiera, pero no lo hace así. Necesito su atención. ¿Por qué? Porque Él se está sujetando a las características de aquello en lo cual Él se está dando a conocer. Porque Él se está ocultando en la simplicidad del hombre y dándose a conocer en la misma simplicidad. Porque si hubiéramos visto a Jacob volar, fácil Dios o Superman. ¿Me hago entender? Si Jesús no se hubiera cansado, usted no hubiera dormido tampoco y no hubiera sufrido tentación, entonces todo el mundo le hubiera creído. ¿Me hago entender? Todo el mundo le hubiera creído. Claro. O Jesús desde la barca, allá sentado, hubiera dicho, tempestad detente, ya. Pero no fue así. Y cuando vio aquella higuera, él simplemente hubiera dicho, aparezca un fruto, y hubiera comido el fruto. Pero él tenía hambre y se molestó y se airó, porque quien cuando tiene hambre y llega a comer y no hay comida no se molesta. No me diga que le sirve la sopa caliente y usted vea como rabiosita, pero con esta hambre tan terrible y la sopa caliente, hermano. ¿O no? Hermano, ¿cómo va a decir eso? Jesús tenía hambre y quería comerse un higo, y cuando él vio no había higos para comer y él se molestó y maldijo la higuera porque tenía hambre, pero era Dios. Entonces, ¿por qué no dijo, váyase el hambre, llénese el estómago, que listo? ¿Por qué no dijo, aparezcan frutos si hubieran aparecido? Si multiplicó los peces, ¿había podido hablar higos o no? Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué lloró frente a la tumba de Lázaro si al fin y al cabo sabía que lo iba a resucitar? Necesito su atención por eso. Porque verdad explicada no es solamente algo sobrenaturalmente poderoso. No. Es Dios revelándose de diferentes maneras, pero la manera en que se revela en cada una de esas cuerpos que usa es de acuerdo a las características de ese cuerpo. Correcto, si Él se manifiesta en un ángel y el ángel no tiene alas, no puede volar. Si Él se manifiesta en un ángel que tenga alas, pues puede volar. Si Él se manifiesta en un cojo y tiene que llegar a mirar por la ventana, Él no vuela, Él no corre, Él tiene que cojear. Porque Jehová se está revelando en las características de su creación. Cuando Pablo se presenta delante del rey Agripa, él no le habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como una paloma. No, Señor. ¿Saben qué está diciéndole Pablo? Le está diciendo, yo me encontré con Él en la misma forma que estaba en el principio, pero ya no está así. Ahora ese Dios está
Porque qué bueno es hablar de la deidad en la Biblia y conocer los textos y vamos aquí, vamos allá, vamos al Trinitario y al Pentecostal y nos hacemos pedazos. Pero qué difícil es hablar de deidad sin la Biblia en la mano. ¿Yo para qué me voy a sentar a probarle a usted la deidad por la Biblia? ¿Usted la cree? Correcto. ¿Sabe qué es difícil para mí? Que un hombre le crea a otro hombre. Ya el problema de la deidad no es probarlo por la Biblia. Cuando cerramos esa puerta y cuando quedamos los creyentes del mensaje, el problema de la deidad no es la Biblia. El problema de la deidad no son los extractos. El problema de la deidad es que un hombre le crea a otro hombre. Que una hermana le crea a la otra hermana. Que un predicador le crea al otro predicador. Porque mis ojos fariseos ven el cuerpo humano, pero no pueden ver la parte divina dentro del cuerpo. Y eso fue lo que le pasó a Agripa. El Señor Jesús se fue, pero Él dijo: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Y vino a lo largo de las edades, y vino a Pablo y lo que pasó allí, Irineo, Martín Colombo, todo vino al día del aposento alto, fíjese. Y ese mismo Dios se partió en 120 pedacitos. Espero hacerme entender con esa frase y que no suene mal. Pero dijo el profeta que Dios escogió al hombre, no al sol, ni a los pajaritos, ni a los caballos, para predicarle el evangelio. Él escogió al hombre, dice también en Dios y simplicidad, no instrumentos mecánicos. Hoy no quieren predicadores, quieren grabadoras. Pero Dios no cambia. Y la agencia de la tierra ni siquiera eran los ángeles. Perdónenme lo que voy a decir. La agencia de Dios en la tierra no es la columna de fuego. Hoy la gente ve la columna, que a fulano se le apareció la columna de fuego. Corramos para allá, que ese sí está, ese sí es. Para mí eso no es, hoy no es una confirmación. No. Porque Dios no escogió instrumentos mecánicos. En el mensaje de Hechos del Camino dice: todas las edades y tiempos Dios siempre ha morado en el hombre. Él es su agente. Él siempre escoge a alguien que pueda usar. Voy a terminar ya. ¿Cuántos creen que Dios fue con Noé? ¿Cuántos creen que Dios estaba con Noé? Dios le mandó a Noé a hacer un arca. Ayúdenme, ¿le mandó a hacer un arca? ¿Y por qué no la hizo Dios? ¿Le mandó a hacer el arca? ¿Quién le dio la madera a Noé? ¿Llovió del cielo la madera? ¿Los dinosaurios se la trajeron? Necesito de su ayuda, ¿sí o no? ¿Usted qué dice? Los dinosaurios le trajeron la madera a Noé, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo hizo Noé para construir el arca? ¿Cuánto tiempo se demoró Noé en hacer el arca? No los escucho, necesito que usted se comprometa. ¿Cuánto tiempo se tomó Noé en hacer el arca? Entonces, ¿cuánto tiempo le tomó a Dios esperar para que el diluvio viniera? ¿Por qué? Porque el arca no estaba lista. Una de tantas razones pudiera ser porque el arca no estaba lista. Usted me puede decir: porque Dios lo determinó así. Amén. ¿Ah? Pero, ¿con qué compró Noé la madera? ¿Dios le mandó la plata? ¿Verdad que Dios un día Noé se despertó y tenía 100 millones de lo que fuera en su día la moneda en la cuenta del banco? ¿O en el establo tenía los billetes? ¿O el lingote de oro? ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo Noé para comprar la madera? Más fácil. ¿Qué fue lo último que Noé vendió para comprar la madera? La finca. Si no estoy mal, es el mensaje Inversiones, donde el hermano Abraham dice que lo último que Noé vendió para comprar la madera para hacer el arca fue su finca. Una cosa sencilla. Pregunta: ¿por qué Dios no le dio todo lo que Noé necesitaba? ¿Y por qué se demoró 120 años Noé en hacer el arca? ¿Y qué le decía a su familia cuando él vendía la vaca, el marrano, cambió las 2 gallinas de 500,000 por una vaca de 1 millón? Todo lo que hizo, ¿por qué?
¿Qué le decía a su familia? Contenta a la familia, ¡bravo, papá! ¿Verdad que sí? Nada. Y lo último que le quedaba era la finca y se le ocurre a Noé venderla. Hermano, yo creo que si le hubieran preguntado a sus hijos, le hubieran dicho, papá, las muchas letras se han enloquecido. Pero donde yo quiero llegar es, Dios tuvo que sujetarse a Noé para enviar el diluvio. Hasta que Noé no terminara el arca, ni una gota de agua podía venir. Si Noé se hubiera tomado 90 años, a los 90 años se hubiera venido. Pero si Noé se maquillaba un dedo y se le inflamaba, Dios quedaba amarrado y tenía que esperar a que Noé se le pasara el dolor para seguir construyendo el arca. Dios se sujetaba a Noé. Moisés era tartamudo. Y Dios, para eso Moisés le dijo, envía a otro, yo no soy. Pero Dios se sujetó a Moisés. Moisés era inteligente y Dios se sujetó tanto a Moisés que lo llevó 40 años a sacarle todo el montón de cosas en el desierto. Porque la verdad explicada es Dios dándose a conocer en el hombre. Y ese hombre tiene unas características. Y si Noé tartamudeaba, Dios tenía que tartamudear en Moisés. Y si Noé se levantaba con pereza de cavar una puntilla del arca, Dios se sujetaba a la pereza de Noé. Y cuando a Moisés o a Noé le daba hambre y tenía que parar su trabajo e irse a almorzar, Dios se tenía que esperar hasta que ellos almorzaran. ¿Por qué hablamos todo esto? Porque es muy fácil separar a Dios del hombre y al hombre de Dios. Pero el propósito de Dios no era quedarse en la columna de fuego. El propósito de Dios no era quedarse como un ángel. El propósito de Dios no era quedarse como Melquisedec. El propósito de Dios no era soplar y hacerse un cuerpo. No. El propósito de Dios era todo lo que estuvo en Dios se vació en Cristo. Y todo lo que estaba en Cristo se vació en su iglesia. Abra conmigo una escritura y nos vamos. Libro de Juan, capítulo 14. ¿Por qué Dios no acabó con Goliat de una? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios se sujetó a David y a la otra de David? Una pregunta, ¿usted cree que Dios hubiera podido derrotar a Goliat con una espada? Uno diría, sí, hermano, Dios es Dios, pero ¿sabe que no? Porque esa espada y esa armadura eran tan pesadas que Dios no podía usarla en la fuerza de David. Pero David era un experto con la onda. Entonces Dios usó las características de David para manifestar su deidad y derrotar al enemigo. Pregunta, ¿cuáles son sus características? No las de Dios, las suyas. Las suyas. ¿Cuáles son sus defectos? Hermano, ¿y por qué me pregunta eso? Dijo el profeta. Satanás no puede usar nada de usted a menos que usted le dé algo para que él use. Y dice el hermano Branham ahí en línea corrida, dice, de la misma manera de Dios. Dios no puede usar de usted más de lo que usted y yo le rindamos. Ejemplo, Sansón. Dijo el profeta, Sansón le rindió su fuerza a Dios. Pregunta, ¿Dios usó la fuerza de Sansón? Hermano, otra vez, ¿Dios usó la fuerza de Sansón? No los escucho a los de atrás. ¿Dios usó la fuerza de Sansón? Pero ¿a quién le dio el corazón Sansón? ¿Y quién usó el corazón de Sansón? Dalila. ¿A quién le ha dado su corazón? ¿Quién lo está usando? Miren la escritura, Juan capítulo 14. Dice así, verso 16, verso 15. Si me amáis,
guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. Mire acá, era el Espíritu sobre Noé. ¿El mundo lo vio? Ayúdeme. ¿Lo vio? ¿Por qué? ¿Usted me ve? ¿Cuántos me ven? Pero cuando yo hablo, ¿usted me ve? Si me conoce. Ahí está el hermano Jorge. Cuando hablaba Noé, el mundo no vio a Dios, porque no sabía cómo estaba trabajando Dios. ¿Qué va a hacer Dios allá en esa montaña haciendo un arca? Se enloqueció. Faraón, deja ir a mi pueblo. Que el faraón, que le pasa, este hombre enloqueció con una vara chueca y que lo deje ir. ¿Cómo le hubiera dicho usted? Se embobó. ¿Pero quién era? Dios tartamudeando, Dios cojeando en Jacob, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora ya no está en Jesús allá el cuerpo nada más. Todo lo que estaba allá se vació en su iglesia. Todos aquellos redimidos que reciben el bautismo del Espíritu Santo son la deidad de Dios dándose a conocer. La hermana lavando, la hermana refregando la ropa y se le acabó el agua. Pida lo que pida en mi nombre, creyendo, eso recibiréis. Entonces somos usted y yo los que le tenemos las manos amarradas o libres al Señor. El vecino, ay, el vecino, mírelo, se está muriendo. Ay, Dios mío, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo. Hermana, hermano, ¿cuál Señor? Sánalo, vaya, coja su Biblia, llegue al vecino, buenos días. La Biblia dice, el que creyere pondrá las manos a los enfermos y sanarán. Y yo soy una creyente. Vecino, el Señor Jesucristo murió por usted. La sangre del Calvario se derramó en su favor. Esas llagas todavía están abiertas allí para sanidad divina. ¿Cree usted que Él lo puede sanar? Si usted lo cree, yo puedo orar por usted. Usted en ese momento, para ese moribundo, amada hermana, usted es Dios dándose a conocer al vecino enfermo. Suena una locura. ¿Cómo me va a decir que la hermana que le falta un diente es Dios ahí? Aleluya. Hermano, y si yo no sé leer, Gloria a Dios. no le hace. Hermano, yo no sé leer, pero sí sé creer. Correcto, dígame. Exacto. Y si el hermano es cojo, ¿cómo va Dios en el hermano? Cojeando y no sabe leer. ¿Cómo va Dios? Ay, pero Dios, ¿cómo no va a saber leer Dios? Pero Él se sujeta a las características de la persona. Y entonces la persona no sabe leer, llega allá y como que no sabe ni hablar, muy noble, muy sencilla la persona, pero conoce a su Señor, sabe que vive en su corazón, Él se esfuerza por vivir una vida correcta, conoce al Señor en su poder resurrectivo. Esa persona, así no sepa leer, expresa, da a conocer a Dios. Y en ese momento ese anciano que no sabe leer, esa hermana que lo único que sabe es lavar ropa, son deidad explicada. Deidad explicada no es un sermón. Deidad explicada no es un folleto. Deidad explicada es Dios revelado en usted. Y eso es una experiencia. ¿Me hago entender? Señor. Amén. Veamos allá. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces no estamos huérfanos. Todavía un poco y el mundo no me verá más. ¿Por qué el mundo no lo ve? A ver, pregunta, ¿por qué el mundo no lo ve? ¿Dónde está Dios?
¿Dónde está Dios? A ver, yo acá esta noche, yo quiero ver a Dios. ¿Dónde está Dios? Bueno, entiendo mal, los otros 80 como que nada de nada. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo así, Dios? Sí, Señor. Ahí está Dios. Amén, amén. Pero en esas canas, ¿qué va a estar Dios? Dios con canas acá y Dios sin pelo allá. ¡Ah, qué Dios! Dios con falda larga. ¡No! ¿Usted qué dice? Sí, Señor. Él le dice, ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que creen. ¿Sabe por qué le dijo Pablo eso? Porque cuando Pablo le hablaba a Agripa, Agripa le estaba entendiendo lo que Pablo le estaba diciendo. Y Agripa dijo, ¿cómo así que en este hombre encadenado que está delante de mí yo puedo mandarle cortar la cabeza si quiero? ¿Me va a decir que ahí está el Dios que creó todo? Él entendió lo que le estaba diciendo. Le dijo, Pablo, las muchas letras te han enloquecido. Pero por poco me persuades a ser cristiano. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. Gloria a Dios. En aquel día, hoy, eso no es mañana, ni ayer, ni de pronto a ver cuando venga quién sabe qué. No, hoy. Correcto. Amén, amén. En aquel día, o sea, hoy, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Dónde está Dios hoy? Amén. Amén. ¿Dónde está Dios hoy? Amén. Qué cosa difícil que un hombre le crea a otro hombre. A mí por eso me agrada esto. Porque quiere decir que el hermano Ángel le cree al hermano Cristian. Y quiere decir que el hermano Cristian le cree al hermano Juan. Y quiere decir que el hermano Juan le cree a ellos dos. Porque si no les creyeran, no traerían a su gente acá. Correcto, correcto. Amén, amén. Y usted, mire a su lado, mire a su lado. No le dé pena, mire a su lado. No me mire a mí, a su lado. Yo estoy al frente, mire a su lado. A ver, ¿por qué nos da pena? Mire a su lado. ¿Le cree usted al que está a su lado? Pero no lo conozco. Entonces, para eso es eso. Vivimos en la misma ciudad y no nos conocemos. Creemos el mismo mensaje, recibimos la misma literatura y no nos visitamos. Exacto. Amén. Nos encontramos por la calle y no sabemos si esa vez es pentecostal, mira, lleva la falda larga. Si se les punta el cabello, no es del mensaje. Ay, no se lo despunta, no sé si es del mensaje. En lugar de decir, hermana, ¿crees tú el mensaje del día? Sí, hermana, yo lo creo. Hermana, ¿a qué grupo pertenece? No, ¿verdad? Hermana, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte y encontrarme una hija de Dios en medio del montón de mujeres vestidas de la manera equivocada. Correcto. Aleluya. Gloria a Dios. A veces saludamos con más gusto al trinitario, ¿sí o no? ¿Eres del movimiento? Hermano, Dios te bendiga y amable, si le invitamos un jugo porque hay que organizarlo. Pero nos encontramos al hermano que va a la iglesia que queda a la vuelta. Ah, no, con eso no. Pero qué bueno que aquí no pasa eso. Yo los felicito, hermano Ángel, lo felicito.